seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Es uno de los tantos testimonios de las cosas que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y Dios quiere usarte a ti. Solo basta con que tú te atrevas. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Solo basta con que tú estés dispuesto. Y hablando de testimonio, voy a llamar a Annie. ¿Dónde está Annie? Annie, ven aquí un momentico. Y como ustedes vieron, estamos saliendo los sábados. Los sábados salimos de aquí a las 10 de la mañana. Dedicamos 1 hora para salir a evangelizar en el área. Y Annie tiene un testimonio. Annie, ¿qué ha representado para ti? ¿Qué ha representado para ti el salir los sábados a evangelizar? Miren, hermanos, yo salí el sábado a evangelizar con gozo y vi su gloria. Viendo tantas personas allá afuera que necesitan, muchas personas con dolor, muchas personas confundidas, muchas personas que necesitan de Él. Y Él dice en su palabra, en Juan 15:8, que vayan y den fruto. Párense todos de ahí, vayan y den fruto. ¿Saben por qué? Porque así glorifican al Padre. Amén. Así lo glorifican a Él, hermanos. Sean sus discípulos, eso fue lo que dijo Él. Y también dijo en su nuevo mandamiento que ámense los unos a los otros. Vayan y lleven el amor de Jesucristo a esas personas para que ellos conozcan ese amor, lo practiquen y sean salvos también por la sangre que Él derramó en esa cruz, que la derramó por todos nosotros. Párense y vayan Amén. a llevar la verdad a esas personas que la necesitan. Amén. Gracias, Annie. Gracias. Está en fuego. Está en fuego. Y así es lo que ella ha recibido. Y exhortamos a que todos puedan venir, puedan dedicar 1 hora los sábados para llevar la palabra de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando en esta serie. De eso es lo que estamos tratando. Y hablando de esto, me gustaría que hagas planes. Que estés con nosotros el próximo domingo. El próximo domingo terminamos con la serie El Espíritu Santo y yo. Yo quiero que tú hagas planes y estés, porque va a ser tremendo la clausura. Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con esto que ella acaba de hablar. Así que no se lo pierda, haga planes. Y si estás tomando nota, por cierto, te exhorto a que tomes nota, quiero hablar en esta tarde de superpoderes. Superpoderes. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas de caricaturas? Spider-Man, Superman, Los Cuatro Fantásticos, Capitán América. Tremendo, ¿no? ¿Y a cuántos de ustedes les gustaría tener esos superpoderes? ¡Wow! ¿Los demás no? Por ejemplo, las mujeres tener esos brazos elásticos, que acostadas de la cama puedan enviarle el brazo, sí, salga por la puerta, va por el pasillo, llega al cuarto y le pone el tete al niño. ¡Wow! Eso sería fantástico, ¿no? Varios brazos y poder resolver tantas cosas en la casa. Los hombres, tener esa vista de rayos X. Los hombres no dicen nada. Les cuento mire, yo no sé en su país, pero en mi país se creaban muchas fábulas sobre la tecnología americana. Y muchos cuando estaba allá se decían, no, porque los americanos inventaron una cosa y por ejemplo, una de las fábulas era unos telescopios que usted miraba y veía lo que estaba detrás de las paredes. Imagínense, era una fábula. Usted tenía un telescopio y usted podía traspasar con el telescopio y ver lo que había detrás. Y llegamos aquí y al cabo de un tiempo llegan unas amistades conocidas y estaba en mi casa una persona que es amante de la fotografía y tenía una cámara así como Andrés, una cámara sofisticada con un lente, y él mira aquello, la cámara, y estaba obsesionado mirando aquello, recién llegado mirando esa tecnología, y se me ocurre decirle, tú sabes que esta cámara es como los telescopios esos, que uno tira la foto y tú tiras la foto y te sale lo que está detrás. Es más, si te tiro la foto, tú sales desnudo. Ponte ahí que te dice, no me retrates. Pero, ¿cuántos nos gustarían
esos superpoderes. Por ejemplo, las mujeres, saber lo que está pensando el esposo. ¿A cuántas mujeres les gustaría eso? Mujeres, déjenme decirle una cosa. Yo sé que su cerebro constantemente tiene que estar pensando. Pero nosotros los hombres tenemos un cerebro evolucionado. Quiere decir, lo podemos poner en blanco. Hay momentos en que no pensamos nada. Está en blanco. Aunque usted no lo crea, pero tenemos la capacidad de poder tener el cerebro en blanco. Ahora, esos superpoderes usualmente los usamos para nuestro bien. Para ser alguien importante, para ser más ricos, para ser una personalidad más representada. ¿Cuántos les gustaría tener el poder de convertir las cosas en oro? Los demás no. Imagínese, usted coja a la suegra y la convierte en una estatua de oro. Y después la vende. ¿Cuántos problemas? Creo que es la única vez en que su esposa va a estar de acuerdo. O su esposo. ¿Cuántos problemas se evita? Mira, no puede hablar, la convertiste en oro y te hiciste millonario. Los superpoderes nos benefician, nos engrandecen y muchas veces también nos mejoran la vida. Ahora, esos superpoderes son mejor empleados cuando los usamos para ayudar a otras personas. Cuando alguien tiene un poder, ya sea político, económico, y abusa de él, simplemente lo que hace es controlar y manipular. Depende de cómo usamos esos superpoderes. Imagínese que alguien tenga el poder para sanar el cáncer, pero a cada vez extorsione, manipule o controla a la gente que puede sanar de cáncer. Qué feo sería. Qué feo sería que tú puedas tener el poder para solucionar cantidad de problemas y que tú lo utilices manipulando a muchas personas. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es enviado por Dios a la persona que recibe a Cristo Jesús. Quiere decir, la condición para poder tener el Espíritu Santo es una fe genuina, auténtica en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces Dios envía el Espíritu Santo a esa persona. Vimos en la serie, en los temas anteriores, cómo la tarea principal y primaria del Espíritu Santo es provocarnos, conectarnos con Dios para que haya una relación y una intimidad. ¿Cómo lo busca? ¿Cómo lo desea constantemente? Ahora, también, y escúchenme ahora, una de las funciones del Espíritu Santo es darnos poderes. Una de las funciones del Espíritu Santo es darnos poderes, o llamaríamos dones. La Biblia habla sobre ello. En 1 Corintios 12, 6 al 11, dice así: hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos y a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él determina. Miren, no es un buffet en el que usted llega y coge lo que usted quiere. El Espíritu Santo reparte a cada uno de nosotros, cuando nos convertimos, lo que Él quiere. ¿Cómo? Lo que Él sabe que tú vas a ser útil dentro del cuerpo de Cristo. Oramos. Padre, te alabo, te bendigo.
gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los dones y poderes que nos has dado. Y solamente te pedimos, Señor, que a partir de hoy podamos ponerlo en función de aquello para lo cual tú nos lo has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje vemos 9 poderes o 9 dones del Espíritu Santo. Y están divididos, ustedes los vieron ahí en colores, están divididos en 3 grupos de 3. Y para poderlo entender, estos grupos se pueden señalar así: dones que revelan algo, dones que hacen algo y dones que dicen algo. Vamos a verlo rapidito, uno a uno. Así que si ya usted puede interpretar, vamos a hablar de 3. El mensaje tiene 3 partes, cada uno de esos 3 grupos. La primera parte, los dones que revelan algo. Don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y de discernimiento de espíritu. La palabra de sabiduría es el darle soluciones y dar consejo. Es aquella persona que después de unos minutos de tú estar hablando con esa persona, tú te sientes que ya tienes todos los problemas resueltos. Hay personas dentro de la congregación que Dios le da este don. Y cuando tú hablas con estas personas, no importa el problema que tú tengas, después de unos minutos de estar hablando, tú sientes como que todo tiene solución, que no hay un problema difícil. Dios le da la sabiduría, le da el consejo para resolver situaciones en la vida, para que tú puedas enfrentar los problemas que te vienen. Crea soluciones, mejora las situaciones en tu matrimonio, en tu familia, en las situaciones que se te presenten. Dios le da a esa persona la palabra de sabiduría. Está el mensaje de conocimiento o la palabra de conocimiento. Es un poco diferente a la palabra de sabiduría. Este es que Dios le revela algo a alguien que no existe otra forma que pueda haber sido revelada si no es por la mano de Dios. Dios le revela el origen de algo que no podía esa persona saber si no le es revelado. Por ejemplo, estamos en una reunión como esta y alguien está predicando, algunas veces lo hemos visto, y Dios pone y revela orar por algo específico en la congregación. Por una persona que uno no sabe, pero que tiene una necesidad específica. Y Dios pone y se ora por esa persona. ¿Por qué? Porque en ese momento había una persona que lo necesitaba. Y Dios pone esa palabra de conocimiento. Recuerdo, hace años atrás, yo era pequeño. Mi papá trabajaba en una textilera. Una textilera es una fábrica donde se produce telas. Y él estaba pasando de un departamento a otro mayor dentro de la misma empresa, una empresa muy grande, y me iba a mejorar. Pero aquellos que saben cómo funciona el sistema en Cuba, saben que cada persona tiene un expediente laboral. Simplemente es un librito de varias hojas donde es un cuéntame tu vida. Si eres estudiante se llama expediente estudiantil. Y si eres trabajador, un expediente laboral. Y no te puedes mover de un lugar a otro si tú no vas con ese expediente. Ese expediente es como parte de la extensión de tu cuerpo. Y uno iba a cualquier lugar y eso tenía que llevarlo. Y él iba a mejorar. Pero ¿qué sucede? El expediente de él se perdió. Y él iba a la oficina que tenía que ver con esas cosas donde se archiva y se guarda. Y buscaban y buscaban. Y yo recuerdo que viví ese drama durante semanas y no podía mejorar de plaza, mejorar de situación porque ese expediente no aparecía. Y tendría que llevar mucho tiempo para volver a crear si es que se perdía y una investigación. Y recuerdo que mi papá, una noche, Dios le reveló en sueño dónde estaba. Él no trabajaba en esa oficina donde se guardaba, era un departamento diferente, pero esa mañana él se levantó y dijo, he tenido un sueño del Señor, ¿de dónde está ese expediente? Llegó a la empresa, llegó a la oficina y le dijo, mire, él no fue y le dijo, el Espíritu me ha revelado, yo siento del Señor, así dice el Señor. No, él llegó y le dijo, mire, yo tuve un sueño
que el expediente está en tal y tal, un archivo así, así, busque allí. La persona le dijo, pero es que hemos buscado allí y ya no lo hemos visto. Dice, pero busque. Y efectivamente, allí estaba. Él no trabajaba, ¿cómo él sabía? El Espíritu le reveló dónde estaba. Ahora, usted puede decir, ¿y por qué Dios le va a revelar a una persona en una empresa una situación como un expediente? Porque Dios quiere usarte a ti y a mí en medio de las circunstancias en las cuales vivimos, trabajamos y nos desempeñamos para que usted sea un agente de cambio, un agente del Espíritu Santo. ¿O es que solamente pensamos que Dios va a actuar en estas cuatro paredes, que solamente somos cristianos en estas cuatro paredes? No, Dios quiere usarte a ti y a mí, fuera de aquí, más de lo que estamos aquí. El tercero, discernimiento de espíritu. Y cuando digo discernimiento de espíritu, aquí no se trata de ponerle nombre a toda la lista de espíritus, de esto, de aquello. Hay una terminología que usted se queda asombrado de cómo hay personas que tienen nombre para todo y clasificación. No. Discernimiento de espíritu significa que tú puedes estar viendo o escuchando algo y que el espíritu te revela si eso es de Dios o no es de Dios. Por ejemplo, usted pone el televisor hoy en día. Y usted va a ver a cualquiera que le dice que Dios te quiere hablar, que vayas, que lo llames, que a través de las cartas, del horóscopo, de una hechicería, Dios te quiere hablar. Pero si tú no tienes discernimiento de espíritu, tú piensas y dices, Dios me quiere hablar, coges el teléfono y llamas. Pero si tú tienes discernimiento de espíritu, el espíritu te dice a ti, eso no es de Dios. Aunque esté mencionando a Dios, eso no es de Dios. Y muchas veces escuchamos muchas cosas de la televisión, en la radio, que el Espíritu nos dice, eso no está en la palabra, eso no es de Dios. Te ofrecen algo, un negocio, que está todo, tú lo ves y lo miras por todos los lados, que está buenísimo, pero algo internamente te dice, no te conviene, no lo hagas, no te conviene. El Espíritu te está dando discernimiento, no lo hagas, no lo hagas. Ahora, muchos les da miedo ser usados por el Espíritu Santo, porque ven o han visto personas con manifestación raras y piensan y dicen, no, si eso es ser guiado por el Espíritu o si eso es ser lleno del Espíritu, yo no quiero eso. Y no tenemos que ser raros, tenemos que ser contemporáneos, ser guiados por el Espíritu Santo y ser personas contemporáneas dentro del medio en el cual vivimos. Que hay personas que se caen, que hay personas que tienen, sí, es verdad, y la Biblia habla de eso, pero tenemos que ser tenemos que ser originales y contemporáneos, no porque una persona tuvo una reacción una vez de una forma, después todo el mundo tiene que tener esa reacción. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años la llamada risa de Toronto, creo que era. Y se creó de moda de que era una manifestación y que Dios se manifestaba de esa forma, o el Espíritu Santo. Y no digo que no, porque alguien en un momento determinado Dios se manifestó a través de la risa, pero bueno, todo el mundo pensó que había que reírse porque era la forma en que Dios se manifestaba, el Espíritu Santo. Y no es así, el Espíritu es Dios y se manifiesta como Él quiere, como tú quieres. Ahora mismo en la alabanza, Dios me tocó, yo las lágrimas mías corrían, yo sentí la presencia del Espíritu Santo aquí. Otras veces me erizo, otras veces me tumba, pero no siempre tiene que ser la misma. Tenemos que ser contemporáneos y originales y nunca tener que copiar. Y voy al segundo punto, el segundo grupo, los dones que hacen algo. Y ahí está el don de sanidad, el don de hacer milagros y el don de fe. El don de fe es aquel que te permite ver algo donde no lo hay. Tú ves un terreno, hay personas que tienen ese don, ven un terreno y ya ven la casa como la quieren o la iglesia, nuevo comienzo en ese terreno. ¿Cuántos levantan su mano? Y dan gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen ese don? Que ven un terreno y dicen, ahí veo la iglesia, nuevo comienzo. Eso es fe. El don de sanidad.
es que tú tienes fe para ver a los enfermos sanos. Y lo hemos visto aquí. Hemos visto dones creativos, como Dios hace cosas que no fueron creadas cuando la persona fue formada. Hemos visto aquí cómo Dios ha sanado cáncer. Hemos visto aquí cómo Dios ha hecho sanidades. ¿Y cómo se produce? Porque Dios lo quiere hacer. Nadie de aquí tiene poder. Nadie de aquí tiene la facultad de decir, hey, ya no es Dios el que lo hace. Y como siempre digo, yo sigo orando por sanidad. Y si en un momento determinado Dios nos sana, no es un problema mío. Si la gloria no es mía, es del Señor. ¿Cómo tú sabes si tienes el don de sanidad? Comienza a orar por los que te rodean. Vimos este testimonio de Josué, el muchacho que vimos el testimonio. Cómo en un restaurante él vio una necesidad y él fue y le dijo, permíteme orar por ti. Y comenzó orando por sanidad, pero terminó llevando a la persona a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Personas contemporáneas, ore por todos los que están alrededor. Usted ve una necesidad, usted no sabe. Mire, todos nosotros podemos orar por sanidad. Y la persona puede ser sana. Pero hay personas que tienen el don, que les sale y les fluye, y Dios obra a través de ellos. Y tienen el don para sanar, y es siempre. Nosotros podemos orar y puede que Dios sane alguna vez y puede que no sane. Pero la persona que tiene el don, Dios lo usa para sanidades. Y hemos visto ejemplos a través de la palabra y a través de la historia. Ahora, ¿cómo usted sabe que lo tiene si no lo pone a funcionar? ¿Cómo usted sabe que tiene don de sanidad? Empieza a orar por enfermos. Cada vez que usted vea a uno en su trabajo, en la escuela, en el vecindario, dile, permíteme orar por ti. Y si sana, Dios te usó. Y si no sanó, bueno, es un problema del Señor. Sigue orando por el otro vecino. El don de hacer milagros es distinto al don de sanidad. Por ejemplo, déjame explicar. Un milagro, para poderlo entender, un milagro es cuando se rompe una ley natural. ¿Me entendieron? Por ejemplo, Elías oró y se detuvo el agua. Por 3 años y medio. Usted no ha jugado a eso de que muchas veces está fuera en la casa. O por ejemplo, yo hacía mucho antes cuando estaba jugando, salía a jugar y estaba como de agua y yo me ponía ahora y le decía, Señor, detén la lluvia para terminar de jugar. Yo no sé si el Señor me escuchaba o no, pero se paraba. O hay veces que estamos reunidos y uno dice, vamos a orar porque Dios nos permita que podamos tener un tiempo bueno. Y usted ve que llueve en todos los demás lugares, pero aquí no llueve. ¿Y cómo fue? Pero no nos damos cuenta. No, hay veces que llueve más aquí que en otros lugares, pero bueno, no siempre es así. El día de la boda. Pero oramos, el don de hacer milagros, orar constantemente. Ahora, estos dones para ayudarnos mutuamente, no para el enriquecimiento, no para la vanagloria de uno, es para que uno lo use por el bien de los demás. Y sobre todo, ser contemporáneos y ser actuales. Y voy al tercer grupo, los dones que dicen algo. Y dentro de ellos está el profetizar y los dos que friquean a muchas personas. El hablar en lenguas y el interpretar lenguas. Voy primero con el de profetizar. Ahora, profetizar no solamente o no necesariamente quiere decir predecir el futuro. Dios puede levantar personas, y de hecho lo ha hecho, en que hablan y predicen las cosas que van a suceder. Pero profetizar no solamente significa eso. No todo el que profetiza es profeta, aunque todo profeta profetiza. Disculpe un momentico, metí el dedo aquí en algún lugar y se fue. Ya, la tecnología. El don de profecía, según la palabra de Dios, es para edificar, es para exhortar y es para consolar. Si alguien viene a profetizarte y tú saliste con esa profecía con temor, con miedo, no es de Dios. Porque la Biblia dice que la profecía es para exhortar, para edificar y para consolar. Si alguien viene y te dice, así te dice el Señor, y tú saliste, como decimos nosotros, con el rabo dentro o
o como que te dieron un entrepalo, ese no es del Señor. Eso es alguien que quiso utilizar, así dice el Señor. Porque la profecía, según la palabra, es para exhortar, para edificar, para consolar. Si alguien viene y te dice, te vas a casar con una chica de 90, 60, 90. Dale gracias a Dios y espera que se cumpla. Pero si la profecía viene a ti y es para amedrentarte, para darte dolor, eso no es del Señor. La profecía tiene que venir para exhortarte. Y casi siempre, cuando te profetizan algo, es para confirmar algo que ya Dios está tratando contigo. Casi siempre cuando alguien te da una palabra profética, es para confirmar algo que ya Dios te ha dicho, en sueño o a través de algo, a través de la palabra, y tú necesitas la confirmación. Quizás estás analizando un proyecto, una nueva inversión, pero Dios te pone que eso no está bien. Y tú llegas y lo dices con las personas que tienen que ver, le dices, en tu trabajo, donde sea, yo siento del Señor que esto no está bien. Y no tienes que, como dije, así dice el Señor, más revelado al ungido de Dios. No, bien sencillo decir, yo siento del Señor, el Señor me ha revelado que esto no conviene y que esto no va a llevar a bien. Mira, si el Señor te dijo, para la próxima vez van a consultar contigo, porque saben que hay palabra de Dios en ti. Pero si hiciste el ridículo, primeramente hiciste el ridículo tú, hiciste el ridículo a Dios. Mire, yo lo utilizo muchas veces cuando lo hablo en consejería o cuando alguien me pide opinión, utilizo una frase y digo, si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto, esto y esto. Muchas veces sé que es el Señor que me está diciendo que le diga, pero por aquello de que quizás me puede equivocar, porque cuando uno dice así dice el Señor, está poniendo una palabra de compromiso y de peso sobre la persona. Y muchas veces podemos decirlo de nuestra propia presunción tratando de manipular. Y muchas veces se hace. Ahora, yo aconsejo, yo siempre digo, aunque yo sienta que es el Señor, yo digo, si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto, esto y esto. Y no le pongo sobre la persona ese peso y ese compromiso de así dice el Señor. Profetizar de una manera contemporánea, no hacer el ridículo, como les dije. He escuchado testimonios, por ejemplo, de personas que se han levantado y dicen, así dice el Señor, yo vengo pronto, pronto y pronto. No sé cómo, pero vengo pronto. Esa no es palabra del Señor. Otro en Navidad que se levanta y dice, así dice el Señor, ¡ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Eso no es del Señor. Tenemos que tener cuidado cuando alguien habla y dice, así dice el Señor. Ahora, mi padre siempre profetizó sobre mí. Cuando aún yo estaba en el vientre de mi madre, de que yo fuera un pastor. Desde antes de yo nacer, mi padre profetizaba sobre mí y decía, Dios me ha dado este hijo para que sea un pastor. Llevó tiempo yo tratando con el Señor porque no quería, hasta que el Señor me cogió por las orejas. Pero desde que yo estaba en el vientre, Él profetizaba sobre mí. Y yo siempre lo he hecho. Desde que nacieron mis hijos, siempre he profetizado sobre ellos y siempre he hablado sobre ellos y ahora con mis nietos, sobre sus esposas, sobre sus esposos, sobre su futuro, sobre su vida. Yo les exhorto que usted lo haga. No necesitamos más gente rara que digan que son profetas, sino más gente común que profetice. No sé si me entendieron. No necesitamos más gente rara que digan soy profeta, sino más gente común que profeticen, alienten y exhorten al pueblo de Dios. Y voy a entrar ahora, en lo último, a estos dos últimos dones que son los que más friquean a las personas. El don de hablar en lenguas. Es un lenguaje secreto de oración entre tú y Dios. Y solo el Espíritu Santo y Dios pueden saber lo que tú estás hablando.
Es un lenguaje que viene a ti y que solamente tú hablas con Dios y el Espíritu te utiliza. Y cuando tú lo haces, tú sientes un gozo, tú sientes una alegría, tú sientes que tu espíritu se ha comunicado con el Señor. ¿Y cómo es? Muy sencillo. Usted ve personas que lo han hecho y que lo hablan aquí mismo dentro de la congregación. ¿Qué es lo que dijo la persona? No lo sabemos. Pero el espíritu internamente se comunica con el Señor. El espíritu internamente se comunica con Dios. Y es muy necesario muchas veces, porque muchas veces estamos haciendo guerra, o muchas veces tenemos una persona delante por la cual estamos orando, y usted no puede hablar con sus palabras en el lenguaje que esa persona entienda. Pero cuando usted está orando en lenguas, está intercediendo delante del Señor, solamente el Espíritu Santo y Dios sabe lo que tú estás haciendo. Muchos decían, el pastor no habla en lengua. Miren, desde muy pequeño, el Señor me ha dado para hablar así. Que no lo uso en la congregación porque uso muchas veces lo que dice la palabra. Yo tengo dominio sobre él y control. Y lo hago personalmente con el Señor. El don de profecías, como lo dije anteriormente, es para edificar a los demás. Pero el don de lenguas es para edificarse uno mismo con el Señor. Y Pablo dice, cuando estamos en la congregación, de nada vale que yo diga 10 palabras en un lenguaje espiritual y alguien que esté aquí que no conozca dice, ese está loco. A mejor que diga 5 palabras, aunque sea solamente un idioma que me puedan entender. La primera vez que lo oí, me pareció raro. Y decía, ¿y esto qué es? Era muy pequeño. Y yo oí una persona hablando así. Y yo dije, ¿qué es esto? Después entendí que era el hablar en lengua y que Dios lo daba a sus hijos. Como les dije, es un lenguaje espiritual de oración. Ahora, se van a sorprender con lo que les voy a decir ahora. Se ha hecho estudios, y les voy a decir más claro. Hay un estudio en la Universidad de Pensilvania. ¿Cuántos están viendo la serie que transmiten el domingo por la noche de este actor de Hollywood, Morgan? ¿Cuántos lo están viendo? Bueno, el domingo pasado salió un científico que le hizo unos estudios en el cerebro a él para ver si en nosotros está la capacidad de creer en Dios. Bueno, ese mismo científico hizo un estudio sobre el hablar en lenguas. Y ahora les voy a explicar. Aquí hay médicos entre nosotros. Según los médicos, los neurólogos, la capacidad del lenguaje está en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Cuando nosotros hablamos, el lóbulo frontal se inflama o hay actividad en él. Pues este científico en la Universidad de Pensilvania cogió a una persona, a un pastor específicamente, y primero lo puso a orar en su idioma. Y había actividad en el lóbulo frontal. Y después le dijo, ahora ponte a orar en lenguas. Inexplicablemente, él lo plantea así, si quieren después me pueden escribirlo y yo les voy a mandar el link para que usted lo vea porque está en YouTube. Inexplicablemente dice que cuando la persona estaba hablando en lenguaje espiritual, en lenguas, el lóbulo frontal no tenía actividad. Quiere decir, él dice, algo más está controlando lo que él está diciendo, que no es él mismo. Ahora les voy a decir algo más. Eso mismo lo hizo con budistas, con personas de otros lugares, de otras religiones. Y cuando esas personas entraban en meditación, su lóbulo frontal estaba en actividad. Solamente cuando el que es cristiano y habla en lengua, es que el lóbulo frontal no tiene actividad. Porque el Espíritu Santo es el que se comunica con el Señor. Ahora, no te asustes. No te asustes cuando tú veas a alguien hablando. Simplemente Dios lo da para sus hijos. Ve delante del Señor y honestamente dile, Señor, yo veo por tu palabra que esto es tuyo y tú lo das a tus hijos. Yo lo quiero. Dámelo y yo quiero tenerlo para mí para poder comunicarme contigo. Y Dios te lo va a dar. Y como último, el don de interpretar lenguas. Es el poder de interpretar lo que una persona dice en lengua.
esto que yo hablé ahorita, ninguno lo entendió. Pero si hubiera entre nosotros el don de interpretación, alguien puede levantarse y decir en un idioma que entendemos, él está diciendo esto y esto y esto. Porque Dios reparte a otra persona el poder interpretar. Miren, escuché el testimonio de una pastora, la esposa de un pastor, que su papá no era convertido. Y ella lo lleva un día a la iglesia. Su papá hablaba, ya falleció, hablaba perfecto inglés, perfecto español y perfecto ruso, era descendencia rusa. Y ella lo lleva un día a la congregación para que vaya, para que escuche la palabra de Dios. Y cuando está allí, se levanta una persona y empieza a orar en lenguas. Y él le dice a la hija, ¿cómo esta persona sabe ruso? Porque lo que está hablando, lo está hablando en ruso. Y él sabía lo que estaba hablando. Y después que termina esa persona, se levanta otra persona y empieza a hablar en inglés lo que él estaba diciendo en ruso. Y dice, ¿cómo ese otro sabe en ruso también? Porque está diciendo lo que él estaba hablando en ruso. Solamente el Espíritu lo puede hacer dentro de la congregación. ¿Cómo? Yo no sé. Es el Espíritu de Dios. Pero él tiene libertad, tiene poder y lo hace como él quiere. Ahora, es un Dios el que lo hace todo y como él quiere. El cristianismo no consiste de palabras elocuentes. Pablo dijo que el cristianismo es poder de Dios. Es poder de Dios para conversión de todo aquel que cree. Hay otros dones más. Si usted busca también, hay otra lista en Romanos donde habla de otros dones como servir. Hay personas que su don es servir, se sienten bien sirviendo, no importa lo que sea, ellos tienen que servir. Y en lo que sea, te abren la puerta del carro, te van a buscar, te sirven, están para que tú estés contento. Desde que llegas a la congregación o fuera de la congregación, están sirviéndote. Hay otro que es el del maestro, es explicarte la palabra de Dios, que tú la puedas entender, llevarte a la raíz y decirte así, desmenuzarla, para que puedas entender la palabra de Dios. Hay otro que es el de animar. Por increíble que sea, hay personas que Dios le da el don de animar. Tú estás con esa persona y por muy deprimido, por muy mal que te sientas, a los 5 minutos tú sales animado. Porque esa persona tiene el don de animar y lo que te dice te llega y te anima. Y Dios lo usa de esa forma. Está el don de dar. Y la Biblia habla don de dar y va más allá del diezmo y la ofrenda. Y dicho sea, voy a contar un testimonio aunque no voy a decir nombre. La semana pasada hubo una hermana aquí que dio del don de dar porque tiene ese don de dar. Y ustedes se van a sorprender. Hizo un cheque de $10,000 a la iglesia. Y yo le doy gloria a Dios. Ojalá muchos más Dios le ponga el dar. ¿Y por qué lo hacen? Porque Dios le pone eso. El don de dar. Hay algunos más y otros menores. Hay algunos mayores y otros menores. Hay algunos que tienen más importancia y otros que no. No, todos somos iguales. Miren, hace unas semanas atrás me estaba cortando uno de los pellejitos de uno de los dedos del pie. Y se me fue la mano, como siempre me pasa. Y no solo corté la uñita, el pellejito y me llevé un poco más. Y enseguida me salió sangre. ¡Auch! Así como dije. Y enseguida me salió sangre. Pero después me pasé varios días. Me molestaba hasta para ponerme el zapato. Si me rozaba ahí, me molestaba. Y lo peor de todo es cuando tienes eso, todos los golpes van ahí. Si tú vas caminando, te das ahí. Si tropiezas, te das con ese dedo. Pero varios días me pasé que no podía caminar bien, de ponerme bien el zapato. La enseñanza es que cuando un miembro en el cuerpo se duele, todos los demás dejan de funcionar igual. No hay don pequeño ni don mayor. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios. Esta iglesia funciona. Pero nunca funcionará al 100% hasta que todos los que estemos aquí dejemos que el Señor use los dones que Dios nos ha dado. No, usted no me escuchó.
Esta iglesia ha funcionado, llevamos 4 años funcionando, pero nunca funcionará al 100% hasta que todos los que estemos aquí y los que faltan el día de hoy, que son varios, pongamos delante del Señor el 100% de los dones que Dios nos ha dado. Porque a ti Dios te ha dado por lo menos un don, a través de la palabra te lo puedo decir. Por lo menos Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado un superpoder para que tú lo uses para la obra de Dios. Pero cuando tú te lo guardas y tú no usas ese poder para el beneficio de los demás, tú no estás haciendo la obra para la cual Dios te lo dio. Y cuidado, el día de mañana Dios te lo quite. Ahora, queremos funcionar al 100%. Y tú me dirás, ¿y cómo yo sé el don que yo tengo? Ponte a ejercer lo que tú quieras hacer, lo que tú sepas hacer. Ponte a funcionar en todas las cosas que tenemos en la iglesia. Dios va a descubrir en ti Él y los dones que Dios te ha dado. Amén. Pongámonos de pie. Señor, te alabo, te bendigo. Te doy gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los dones que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado para que seamos de bendición a otros. Señor, los poderes que tú nos has dado, Señor, es para que lo usemos en beneficio de los demás, Señor. Señor, gracias. Gracias por nuevo comienzo, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Gracias por estos hermanos, Señor. Yo los bendigo, Señor. Yo declaro en cada uno de ellos, Señor, que comienzan a funcionar con cada don que tú has dado y has puesto en su vida, Señor. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que tú levantes tu voz y repitas conmigo esta oración. Dios, úsame con poder. Yo quiero ser parte vital de esta iglesia, hacer la diferencia en mi ciudad. Cambia mi corazón. Te pido que me llenes del Espíritu Santo. Recibo los dones y los poderes que me has decidido dar por gracia. Creo que serán para el bien y la edificación de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el compromiso que hemos hecho, Señor, delante de ti. De, Señor, poner delante de ti lo que tú nos has dado para el beneficio de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.